Buenos días, gracias por acompañarnos. Con Pau Gas les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Mula sobre ciencia y COVID-19. Pau, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. La Organización Mundial de la Salud reconoció esta semana la posibilidad de la transmisión aérea del coronavirus. Este anuncio llega cuando aún no conocemos la magnitud del impacto sobre el virus que está teniendo el fin de la cuarentena en la mayor parte de nuestro país. Hoy hemos invitado a Valerie Pasoldán. Valerie, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Doctora en Salud Pública, Valerie ha investigado durante los últimos 15 años el comportamiento de las personas en relación a las enfermedades infecciosas. Valerie, has tenido mucha experiencia en regiones como Iquitos y Arequipa. También vamos a entrevistar a la licenciada en fisioterapia, Eliana Requena, sobre la rehabilitación de los pacientes que han tenido COVID-19. Y luego nos acompañará Ed Málaga, el científico que encabeza el equipo de investigadores que ha desarrollado esta prueba molecular rápida. Queremos saber con Ed cómo van los avances de esta prueba para que esté al alcance de los peruanos. Valerie, esta declaración de la OMS que se transmite por aerosoles, por el aire, ¿no? El COVID-19, el coronavirus, ¿de qué manera impacta la forma como nos estamos protegiendo contra el virus? Por ejemplo, en el caso del transporte público, del metro o del tren. Mira, las medidas que se han tomado de cuarentena, de usar mascarillas, de distanciamiento de la gente, es lo que deberíamos continuar haciendo. La diferencia del aerosolizado versus las partículas chicas, lo que significa es que cuando nosotros hablamos, salen partículas de nuestras bocas y de nuestra nariz. Las gotas grandes caen al piso, entonces a veces la gente lo pisa, pero hay gotitas más chicas que se quedan en el aire y el virus puede estar en estas gotículas. Y lo que significa el aerosolizado es que podría quedarse más tiempo de lo que piensas porque son pequeñísimas. Okay. Entonces, ¿en qué cambia la cosa? Si estás fuera de tu casa, igualito usa tu máscara. Si entras a un ascensor y no hay nadie, dices, ya me quito mi máscara. No, todavía no te quites tu máscara porque todavía estás en un lugar contenido donde no hay buena ventilación, ¿no? Si estás caminando afuera y estás en un supermercado y no hay nadie cerca a ti y quieres bajarte la máscara, todavía no lo hagas porque significa que podría permanecer en el aire más tiempo de una partícula un poquito más gordita que va cayendo al piso. ¿Me hago entender? O sea, la diferencia en las medidas que uno tiene que hacer, si las estás cumpliendo bien, no debería haber una diferencia en lo que estás haciendo. Entonces, básicamente, voy a repetir los comportamientos que uno debería estar tomando en cuenta. Debes tener en cuenta que este COVID-19 se transmite por el aire, ya sean gotículas que van cayendo o que están ahí. Entonces, distanciamiento. Hay 3 Ds que debes tener en cuenta. 3 Ds. Distanciamiento. Distanciarte de otras personas con las que no has estado, que no son parte de tu núcleo familiar, ¿no? Si estás en zonas ventiladas es mejor porque permite que el aire esté moviendo, disparciendo el virus o las partículas, ¿no? Usar tu máscara en estos lugares. Duración de contacto. Mientras más tiempo estás comiendo con una amiga que no has visto hace mucho tiempo y quieres hablar porque te hace mal, mientras más tiempo estés ahí, más posibilidad de que ese virus se vaya propagando y llegando a tu lado. Y si ella está contagiada, que hay una posibilidad que esté contagiada, puede llegar. Y la otra es la diversidad de contactos. Entonces, si quieres ampliar un poco tu círculo, amplíalo. O sea, amplíalo con una familia más. Pero lo que yo estoy explicándole a mis amigos es, si tú tenías miedo en marzo de este virus, ten miedo ahora, porque ahora la transmisión es muchísimo más alta que era de lo que era en marzo, ¿no? Ahora, Valerie, esas 3 Ds, ¿cómo aplicarlas, por ejemplo, en el transporte público? ¿Es necesario otro tipo de mascarilla? Me preguntaba también alguien si los mamelucos funcionan, el tema de las superficies, con lo que sabemos del virus hasta ahora, con lo que hemos aprendido, ¿hay que preocuparse más, menos por la transmisión en superficies? ¿Cómo lo ves tú? Varias cosas en transporte público. Ventilación. Muchas veces la gente quiere cerrar la ventana porque hace frío. Ventilen el bus, ventilen el combi, ventilen esos transportes públicos para que vaya saliendo el virus. Usen sus máscaras. Si pueden usar su protector facial, es un protector adicional a la mascarilla, ¿no? Mameluco. Lo que se ha visto es que o sea, puede quedarse el virus en tu mano, o sea que obviamente tienes que lavarte tus manos constantemente.
pero la idea de que, o sea, lo que se estaba diciendo es, sácate la ropa si has estado en un sitio público. Entonces, tal vez una opción sería para la gente que tiene que llegar a un punto de trabajo es llevar algo encima que se pueden quitar, ¿no? Pero lo más importante realmente es lo que uno aspira, ¿no? Lo que estás inspirando dentro. Entonces, y de nuevo el lavado de manos. El lavado de manos es bueno para todo. O sea que tener mucho cuidado con eso, porque sin saberlo te sobas tu ojo, te sobas tu nariz, ¿no? Mascarilla, una mascarilla en especial. Mira, hay mascarillas de diferentes tipos. Las N95 son las que usan los médicos y realmente tienen que estar para ellos. Hay mascarillas quirúrgicas, hay mascarillas mientras más filtros tenga, mejor la protección. Pero acuérdate que la protección que tú estás dándole es a la persona con la que estás. Entonces, la mascarilla no es que te proteja tanto a ti. O sea, te protege en algo, pero protege a las personas con las que tú estás. Entonces, si tú estás caminando con tu mascarilla, no sientes que, nadie me va a contagiar, aunque esté caminando con otras personas que no están. Tú estás manteniendo el virus cerca a tu cara, pero si esa persona está infectada y está hablando sin mascarilla, está soltando el virus en el aire. Entonces, parte del uso de la mascarilla en realidad es para proteger a todos los que están en tu entorno. ¿De qué manera las investigaciones que has hecho hace 15 años en comportamientos públicos, en mal de Chagas, dengue, rabia, cáncer al cuello uterino, se puede tomar ahora para que, digamos, que ustedes han estado viendo para una enfermedad tan desconocida, ¿no? Y que a veces le han dicho que es una enfermedad traicionera, como es el COVID-19? La realidad es que la ciencia, las metodologías que uno desarrolla para una enfermedad aplican para otras. O sea, es una enfermedad nueva. No sabemos mucho, no sabemos qué tratamiento usar, todavía no hay vacuna. Estamos aprendiendo mucho. Al comienzo era una enfermedad respiratoria, ahora estamos viendo que tiene manifestaciones neurológicas en otros órganos del cuerpo, etc. Entonces, mientras más aguantemos el contagio, más probabilidad de que haya una información en el futuro. El trabajo que vengo haciendo con dengue hace 15 años en Iquitos se ha centrado mucho en el rol de las personas que no tienen síntomas para dengue. Entonces, créanlo o no, de una persona que hemos estado haciendo estudios donde cada 6 meses le toma sangre a un grupo de personas, de 5,000 personas, 10,000 personas. Y vemos que personas que no tenían dengue, de pronto a los 6 meses les hacemos una prueba y les decimos, han tenido dengue. Yo he tenido dengue, pero no he sentido nada. Y es que ha habido una seroconversión que han estado expuestos a dengue, les ha dado dengue y no lo sabían. La mayoría de los casos en dengue en realidad es sin síntomas, por lo menos en Iquitos, la mayoría. O sin síntomas o con síntomas tan leves que ni siquiera van a un establecimiento de salud. Entonces, parte de lo que hemos estado estudiando con dengue, que aplica mucho con COVID, es el rol de estas personas que no tienen síntomas en la transmisión, ¿no? Cuando una persona está muy enferma con dengue, ¿qué hace? Se queda en su cama, se va al hospital, pero se queda en un sitio, no se siente bien. Si estás muy enfermo con COVID, no vas a salir de tu casa. Si estás con un poco de escalofríos o tal vez un poco de malestar, pero no te sientes muy mal, ¿no? Puede ser que sigas tus rutinas de siempre. Te vas a la bodega a comprar el pan, te vas a comprar un café, te vas a tu trabajo, porque te sientes un poco de malestar, pero no muy mal. Y en el caso de dengue, lo que vemos es que esas personas son las que están movilizándose por la ciudad e infectando a los zancudos que después pican a otros y transmiten el dengue. Entonces, con el COVID nos hacemos las mismas preguntas, ¿no? Las personas que están muy enfermas, al hospital, pero las personas que están en una etapa justo antes de enfermarse, la etapa que llamamos presintomática. En dengue es es el momento más contagioso. No puedo decir lo mismo para COVID, pero en la etapa presintomática muchas veces el virus está bien alto en tu sangre, entonces puedes propagarlo sin darte cuenta de que ya lo tienes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una experiencia con dengue que aplica mucho al COVID. Una experiencia con Chagas. Con Chagas hemos estado buscando lo que se llama un triatomino, es un insecto, que es un insecto peligroso y puede contagiar a gente con un parásito que te da el mal de Chagas. Pero buscar este insecto es como buscar, no sé, un gusano en un parque enorme por tu distrito, o sea, es buscar una chirimacha, un triatomino en una ciudad de 1 millón de personas. ¿Cómo lo haces?
Es dificilísimo, pero entonces empiezas a tener experiencias de dónde lo vas a encontrar en una casa, pero igualito, hay miles de casas a donde buscar. Entonces, parte de lo que estamos haciendo con ese tema es desarrollar metodologías que facilitan las búsquedas. Entonces, por ejemplo, tenemos un app que hemos desarrollado donde podemos poner datos previos. ¿Qué zonas han sido fumigadas antes? Eso baja un poco el riesgo de que esa casa esté infestada. ¿Qué casas han tenido chirimachas antes? Entonces, vamos poniendo toda la información en un mapa para que cuando la gente esté buscando dónde empiezo mi búsqueda, y haya información que ayuda. Y todo eso lleva a, por ejemplo, ¿por qué la gente no quiere que fumigue la casa? Entonces, tratamos de entender los comportamientos de por qué la gente no quiere fumigar. Ese estigma, no quieren que vean que están fumigando su casa, significa que soy cochino, que no lo es. La chirimacha puede pasar la pared y ¿no? Entender por qué la gente no permite la fumigación para poder desarrollar métodos para fumigar que sean aceptables a la comunidad, ¿no? Con la rabia canina también. A veces la gente no entiende lo que es salud pública. ¿Cuál es la diferencia entre salud pública y medicina? Yo siempre le digo, con medicina tú estudias el cuerpo para entender el problema. Entonces, por ejemplo, tengo anemia, entonces dices, ok, ¿qué podría ser puede ser tu dieta? Puede ser que haya un problema interno, te hacen varios chequeos para determinar qué es lo que está causando la anemia. Con salud pública es lo mismo, pero a nivel comunitario o a nivel poblacional, ¿no? Entonces tú dices, hay un foco de rabia o ha habido un perro con rabia. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está transmitiendo? ¿De dónde vino? ¿Por dónde se está propagando? ¿No? Entonces estudiamos no el cuerpo humano, sino toda la ciudad o todo el entorno ambiental para entender la causa del problema. Entonces, por ejemplo, en el mismo proyecto de Chagas, empezó a haber rabia canina en la ciudad de Arequipa. ¿De dónde salió? ¿Cómo vino? ¿Dónde se está transmitiendo? Y empiezas a mapear los puntos donde están estos perros que se han encontrado con rabia y encuentras que están justo a lo largo de las torrenteras, que Arequipa tiene torrenteras para la época de lluvia, ¿no? Entonces nos vamos y nos paramos, bueno, el equipo de campo sale a pararse, ven los puentes para ver qué está pasando y ves que ahí los perros caminan por las torrenteras, hay sus jaurías, tienen su jerarquía, ¿no? Pero vemos que la gente sigue botando basura. Entonces, mientras que haya basura, hay alimentación para el perro, mientras que haya alimentación para el perro, los perros se reproducen. Entonces, lo que empezamos a notar es que los casos de rabia estaban por ahí, entonces ya tienes como un plan de acción, dónde tengo que intervenir para poder parar esta transmisión, dónde tengo que actuar, ¿no? Es como el rastreo de contactos que se quiere hacer en Perú en el caso del COVID, pero todavía estamos como a medio camino, ¿no? Claro, el rastreo de contactos lo hemos estado haciendo en dengue, por ejemplo. Cuando yo tengo un caso de un paciente con dengue, lo que hacemos es, le preguntamos, ¿dónde has estado? Es un poco diferente porque no es un rastreo de los contactos, pero un rastreo de los lugares donde he estado. Porque de ahí nosotros mandamos a un equipo a buscar, a aspirar zancudos para ver si hay zancudos infectados en esos lugares. Y, por ejemplo, con el tema de rastreo de contactos para COVID, o sea, tú lo puedes hacer idealmente, pero va a tener un recurso humano enorme. O tal vez dices, ¿cuál es lo mejor que puedo hacer para ser un sistema bastante eficiente? Entonces, por ejemplo, con dengue, no íbamos a todos los lugares. Íbamos de la lista de los 12 lugares que decidíamos cuáles son de más alto riesgo, ¿no? ¿Dónde hay más alto riesgo de que haya mucha gente yendo? Entonces, por ejemplo, los menús. En los menús hay una rotación grande de gente diversa, y si hay un zancudo infectado, entonces íbamos a los lugares con más alto riesgo. Y lo mismo se podría hacer acá con rastreo de contacto, o sea, tienes que medir esas fuerzas. Entonces, de nuevo, las metodologías, las lecciones, parte de lo que haces en salud pública es ves un problema y después tienes un grupo interdisciplinario, epidemiólogos, ecólogos, científicos sociales, antropólogos, y vas viendo cómo podemos entender mejor este problema. Ahora, vale, entonces, ¿qué pasó en Iquitos, que tú conoces y que tenías ese sistema de rastreo? ¿No se aplicó desde el gobierno central o regional, esa metodología? Y vemos lo que ha pasado, la tragedia que ha sido Iquitos. ¿Cómo hacer para que eso no suceda, por ejemplo, en otras regiones similares de la Amazonía, de la selva, como Madre de Dios, donde está el presidente de la República? Mira, el rastreo de contactos, el rastreo que estamos haciendo era dirigido a dengue y era dirigido a los lugares y era como un equipo bastante pequeño, o sea... ¿Pero se puede aplicar también? Por supuesto, o sea, por supuesto. ¿No se aplicó?
Y una de las primeras cosas que sucedió es que creo que uno de los primeros casos, varias cosas. ¿Cómo explicar el pico? ¿Por qué Loreto primero y Madre de Dios recién? Sí. Yo sospecho que el primer diagnóstico de COVID-19 en el Perú fue el 6 de marzo. Sospecho, y hay estudios que están mostrando que en los desagües de las ciudades se están encontrando el virus, que probablemente ha estado mucho antes, ¿ya? Entonces, probablemente en Lima estaba antes, probablemente en Iquitos estaba antes, y probablemente estos picos es porque el virus estaba ya propagándose antes antes de que tuviésemos un diagnóstico certero, ¿no? Entonces, eso es uno. Con uno de los pacientes que se hizo en Iquitos, hubieron 113 contactos. Y cuando piensan en el recurso humano para ir a rastrear, para ir a buscar, para ir a encontrar, para llamar cuando la gente no tiene teléfono, para ir en persona, el riesgo para esas personas, entonces se convirtió en un caos. El caos en Iquitos también refleja la realidad en el Perú, la heterogeneidad de nuestro sistema. En Lima tenemos muchos hospitales, tenemos otra realidad a la de Iquitos, a la de Madre de Dios. Iquitos, Loreto es 1/3 del territorio peruano. Tiene 3 hospitales en Iquitos, 1 en Yurimaguas. Además de eso, es todo nivel centro de salud primario, ¿verdad? Puestos, centro de salud. Entonces, la gente que está en zonas remotas en Loreto no va a llegar al hospital. Y no van a llegar porque no hay manera de llevarlos, ¿no? ¿Y qué pasó en Iquitos? Cuando empezó la pandemia, se cerraron las fronteras, cerraron los vuelos y no había EPP, no había la protección personal para los médicos. No había ni en Lima ni en Iquitos y no podían llegar. Y estuve involucrada en tratando de colectar plata, colectamos dinero para comprar EPP y seguimos tratando más porque recién están empezando a ir los vuelos con courier, con vuelos ida y vuelta. Pero antes de esto fue bien difícil. Entonces, ¿qué pasó? Por 6, 7 semanas el contacto estaban cerrados. Y tú no puedes llegar ni por camión, o llegas por avión o llegas por río. Entonces, la situación en Loreto fue caótica. Ya tenían la epidemia de dengue, ya estaban con leptospirosis, habían tenido por lo menos un caso de fiebre amarilla en enero, febrero creo que había sido, y ahora viene COVID y arrasa con un sistema que hace años que no está bien financiado, y es un sistema de nuevo que funciona al nivel primario, pero que los recursos se necesitan por toda la región, no solamente en Iquitos. Entonces, y la otra cosa es, muchas de las medidas que se han aplicado son medidas que a veces funcionan para ciertas comunidades, pero no necesariamente para todas. Entonces, piensas en los mercados, los supermercados, las medidas que se han tomado, muchas han sido centradas en la realidad para ciertos grupos, pero si tú no tienes refrigeradora y tú tienes que ir al mercado todos los días y los mercados hay una densidad que no puedes controlar, o sea, haces lo mejor posible, pero a veces no se puede, ¿no? El otro problema fue el oxígeno, que abrumó la ciudad, y con una colecta privada de un cura, el Raimundo Portelli, que pudo colectar plata, pero para mí la pregunta con Madre de Dios, con las otras zonas de la selva, con las otras regiones del Perú, no esperemos a que pase lo que pasó en Iquitos para prepararnos. O sea, ya sabemos que ahora, en este momento, no hay ninguna medicina que esté comprobada para tratar el COVID-19. Aunque la gente esté haciendo recetas médicas, se las estén pasando por internet, piensan que esto funciona, otro funciona, no hay ningún medicamento en este momento. Entonces, no hay que automedicarse. Si el cuerpo está con COVID-19 y le metes una bomba, vas a hacerte más daño, hay que tener cuidado. Entonces, ahorita lo que se hace se maneja con oxígeno. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar preparándonos en diferentes partes del país? Tener pruebas diagnósticas, tener oxígeno, tener balones de oxígeno, plantas de oxígeno en los hospitales, y a la misma vez facilitar que en el nivel primario de salud tengan el equipo que necesitan, porque también al comienzo de la pandemia en Iquitos vimos que la mayoría de los fallecidos, las primeras 6, 7 semanas de los médicos fallecidos, más de la mitad eran de Iquitos. ¿Por qué? Porque no tenían los recursos que necesitaban para protegerse a sí mismos. Entonces, aprendamos, no repitamos el problema, ¿no? Pau. Una consulta sobre
digamos, lo que viene el 28 de julio, ¿no? Como que la gente cree que como es 28 de julio, es los almuerzos familiares, las comidas, y van a encontrarse, hay fotos de fiestas, de reuniones. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué cosas recomiendas a los que quieren juntar a sus hijos, ver a sus padres? ¿Qué se puede hacer ahorita? Porque ya está abierta, digamos, Sí. la A cuarentena. mí personalmente y a todos mis amigos que somos científicos, nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque va a haber una explosión, porque la gente piensa que ya pasó. Ya terminó la cuarentena, ya no aguanto más, tengo que salir y tengo que salir. Va a haber una explosión, van a haber un montón de casos y tienen que acordarse que, por ejemplo, salieron ayer, a que tengan síntomas podrían demorar hasta 2 semanas, a que tengan una severidad, los fallecimientos ocurren a las 3, 4 semanas. Entonces, lo que vamos a ver es si tú estás esperando, mira, en la primera semana no pasó nada, no te fíes de eso. Lo que tenemos que acordarnos es que en marzo habían pocos casos, igualito, a pesar de unas medidas extremas tomadas, hubo propagación. Ahora que se ha soltado todo eso y ahora que tenemos más de 11.000 muertos, 320.000, hemos tenido 320.000 casos, hay bastante transmisión en nuestra ciudad y en diferentes partes del Perú. Entonces, usen esa lógica para protegerse. Entonces, lo que sí se sugiero, o sea, si van a ampliar su círculo, amplíenlo con una persona, entonces con un grupo más. Entonces, amplíen ese círculo, pero antes de ampliar ese círculo, confirmen con la otra familia de que ellos están tomando las mismas precauciones, ¿no? Si tú te estás cuidando bastante y dices, solo voy a ampliarle un niño a mi hijo, un niño más para que él pueda jugar, tú no estás ampliando solamente ese niño, estás ampliando toda la familia, todo el entorno de ese niño. Si ese niño ha visto a un tío que ha estado afuera con sus amigos, tal vez ese tío no fue a una fiesta, regresa, enferma a la familia y eso entra por ese un vínculo. Entonces, realmente tienes que, antes de juntar familias, lo que recomiendo es tengan mucha precaución por el nivel de riesgo que se está tomando en la otra familia, porque Claro. no puedes controlar lo que hace la otra familia, pero sí puedes controlar la tuya, ¿no? Muchas personas viven en multifamiliares, en hogares multifamiliares, entonces también el horario de comer, traten de tomar diferentes horas para almorzar, para cenar, para evitar ese contacto con las otras familias, porque de nuevo, tú puedes controlar lo que está haciendo tu familia, pero tal vez en la otra familia alguien tiene que salir a trabajar y estar en contacto. Taxis, si estás en un taxi o si manejas un taxi, mantén las ventanas abiertas, ponte tu mascarilla, protégete, de nuevo, la ventilación. Entonces, todas estas medidas tenemos que mantener esa guardia en alto, porque va a haber un montón de casos y no se va a poder. Y ya muchos de los hospitales están llenos. Nosotros no lo vemos, pero están llenos. Entonces, tenemos que mantener esa precaución. Leí, sí, que uno se puede haber aburrido del virus, pero el virus no se ha aburrido de nosotros. Exacto, exacto. Y esto está para rato. Ahora, de nuevo, o sea, mientras más nos protejamos, van a haber olas que son inevitables, pero vamos a poder por lo menos protegernos Hasta la... lo más posible, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones. Tú que tienes tres hijos chicos que están en el colegio, les hablabas de los permisos para los chicos. ¿Qué permiso les das en el parque? Bueno, máscara todo el tiempo, ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, ¿van al dentista o no? Las mujeres que tenemos que hacernos mamogramas, ¿es el momento? ¿Qué nos dirías? ¿Qué dirías a las mamás? Lo que les diría es que los que tienen hijos pequeños que necesitan sus vacunas, que se vacunen, porque todas las vacunaciones infantiles son importantes para la salud, ¿no? Entonces, tomen sus precauciones, pero sigan con las vacunaciones que son necesarias. Si no tienen ahorita alguna urgencia médica, no es el momento de tratar de ir a un establecimiento de salud, ¿no? Si van a salir con sus niños, que estén en lugares abiertos, ventilados, ¿no? Y el tema para mí del contacto con otros chicos, de nuevo, si les dan tal vez ellos quieren ver a sus 10 amigos, quieren jugar con los 10 amigos en el parque, quieren ir, de nuevo, limítenlo. Tú no sabes si es que ahí van a estar abrazándose, jugando, peleando, lo que sea, y que va a haber un contacto. Entonces, denle la posibilidad de estar con un amigo, pero tomen esa precaución. Entonces, de esa manera, sí tiene ese contacto social sin tener toda la posibilidad de ampliar el círculo tanto que la transmisión se esparce.
¿no? Entonces, esa es una. Como mujeres, mamograma, no puedo, hay ciertas medidas de prevención que son necesarias. Si hay una historia de cáncer de mama, si tienes algún bulto, no esperes. Pero por otro lado, si son medidas que no son urgentes, yo sí aguantaría. Uno de los programas que estamos haciendo en Iquitos, que venimos trabajando hace 4 años, es estamos cambiando el sistema de salud dentro del sistema de Papa Nicolau e IVA, que IVA es como una inspección visual usando vinagre, usando pruebas moleculares, donde las mujeres mismas se pueden tomar su propia toma con un cepillo cervical. Entonces, hemos trabajado hace 4 años, hemos tenido un logro tremendo. Antes de nuestro programa se estaba tamizando más o menos 22% de las mujeres, porque era complicado, tenías que ir, esperar en cola, que te dan tu tamizaje. Ahora hemos logrado llegar a básicamente sobrepasar, si la meta era 233 mujeres al mes, hemos superado esa meta. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más rápido. Las mujeres, puedes ir a una comunidad, entregarles sus cepillos, se toman su muestra, la entregan, haces la prueba y puedes regresar. Entonces, creo que también es un momento para que nuestro sistema de salud piense en las medidas que se pueden hacer para facilitar. Es un momento para empezar, sí, podríamos decir. O sea, todos sabemos que si te vas a la salud, que si te vas al sistema público, hay largas colas, hay esperas, la gente no quiere ir, frustración, ¿no? Tenemos nuevas tecnologías e innovaciones. Vamos a usar. Y en eso, Valerie, sí, hay una pregunta del público que tiene Pao. Pao, sí, tenías una pregunta del público. Sí, han preguntado si es necesario usar mascarilla en casa. ¿Es necesario usar la mascarilla en casa? Si estás con tu familia, con tu núcleo familiar, estás bien. Acuérdate que la mascarilla lo que más está haciendo es evitando que el virus salga. Si es que tú estás en una etapa asintomática o presintomática, es de que salga de ti. Ahora, si yo estoy en mi casa y viene mi papá o mi mamá y yo sé que he estado a riesgo, voy a poner mi mascarilla para no afectarlos a ellos, ¿no? Porque, de nuevo, yo soy la que podría estar esparciendo. Entonces, si estás con tu núcleo familiar, con el que has estado haciendo cuarentena todo el tiempo, estás bien. Pero si una persona ya está empezando a salir y tienes personas vulnerables en esa casa, hay que evitar el contacto. Hay que evitar, ¿no? O sea, tal vez sea imposible porque estás en una vivienda multifamiliar, pero por lo menos sí hay cosas que puedes hacer para reducir el riesgo, especialmente con las personas vulnerables en el hogar, ¿no? Tú te la pones, claro, te la pones cuando va tus papás, tu mamá. Sí, cuando viene mi mamá a casa, bueno, con ella hizo cuarentena rígida, nosotros también, entonces ya hemos ampliado ese círculo y yo sé que ella ha estado bien protegida, ella sabe que nosotros somos, entonces esa es mi única apertura, podríamos decir, ¿no? Entonces, pero en mi caso tengo el espacio, entonces si yo pienso en personas que conozco que viven con varias familias, es más difícil, ¿no? Entonces en ese caso sí diría, valdría la pena, ¿no? Pero como digo, es un momento para que el sistema de salud considere qué innovaciones virtuales, por ejemplo, ahora que estamos haciendo búsqueda de chirimachas en Arequipa, como no podemos entrar a las casas, estamos usando que el poblador use una cámara y que nos muestre, y vamos a decir, anda mirando por acá, mira por acá. Entonces, hay otras tecnologías que existen que podríamos empezar con un sistema elaborado viendo las necesidades reales del país. No solamente que Lima establece y que eso se tiene que hacer en todas partes del país, sino no crear un sistema que es Frankenstein, donde, ya tenemos esto, ahora vamos agregándole, sino, ok, esto ha pasado. Es un momento para ver nuestro sistema y decir, con toda la tecnología, con WhatsApp, con chats, con telemedicina, con esto, ¿cómo podríamos facilitar para que las mujeres que quieran hacer su tamizaje de cáncer cuello uterino no tengan que ir a un hospital y exponerse al COVID? Porque el COVID va a estar acá por un tiempo, ¿no? Entonces, y por eso les mencionaba lo de Iquitos, que donde las mujeres las hemos estado haciendo el seguimiento de cuando tienen una prueba molecular anormal, ya no las mandamos al hospital. El seguimiento es en el primer nivel, que facilita que hemos ido de 12% que estaban recibiendo su tratamiento en el hospital porque se pierden en el camino, hemos logrado a que 60% llegue y que 90% se trate. Entonces, ese tipo de cambio se puede hacer en todo el país. Gracias, Valerie. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Gracias por darnos el espacio. Gracias, Valerie. Chao, chao. Gracias.